¿Alguna vez ustedes se fueron de vacaciones a acampar? Pues les aseguro que es una sensación extraordinaria, pues te sientes relajado, el aire fresco que abunda por ahí es absolutamente fresco y satisfactorio. Claro, estoy hablando de acampar en el bosque, pues hay varias formas de acampar, no solo en el bosque, hay gente que se va a acampar por ejemplo en las playas. Pero así como todo tiene ventaja, también tiene su desventaja. El caso es, que acampar en un sitio como el bosque, no suele haber siempre felicidad, como lo creíamos. Si se preguntan que cómo lo sé, pues esperen a escuchar esta historia que les contaré a continuación. Creepypasta. Acampando en el infierno. Me presento, me llamo Eddie. Soy un estudiante universitario, que vive en una ciudad extremadamente poblada. Diría que soy un buen estudiante, no solo por mis buenas calificaciones, pues mis padres están orgullosos de tener a un hijo en la universidad estudiando una carrera profesional llamada ingeniería. Pero así como ellos creen eso de mí, la dura verdad es que no suelo ser como ellos creen que soy. Pues aparte de estudiar una carrera, suelo juntarme con unos amigos del colegio, Roberto, Mario y Juan. Nosotros nos conocimos en la secundaria, éramos los mejores amigos. Claro, nos apoyábamos en todo, pero el día que entré a la universidad a estudiar mi carrera soñada, ellos no decidieron apartarse. Más bien siguieron juntándose conmigo, pero no de una manera correcta. Teníamos nuestros vicios, que ya supongo sabrán qué es. Hago esto desde la escuela, aún así sabía que estaba haciendo algo incorrecto, no podía dejarlo, por la adicción que tenía. En fin, hace como 8 meses aproximadamente, entre nosotros planeamos un viaje para acampar. Yo obviamente, me puse de acuerdo. Además que lo haríamos al finalizar el año de estudios, donde ahí tendría unas vacaciones por unos meses. Les dije a mis padres sobre el viaje y ellos se lo tomaron bien, felizmente no me iba a quedar mucho tiempo, solo sería una semana que estaríamos por el bosque. Pero recordé que ese lugar quedaba muy lejos, por lo que tendríamos que ir muy temprano. Felizmente Juan tenía una camioneta, donde ahí estaríamos viajando. Todo lo veía bien, lo habíamos planeado detalladamente, y fue ahí donde en ese momento, dije: ¿qué podría salir mal? Dos meses después, finalizó el año, por lo que eso significaba que ya era hora de viajar con mis amigos. Alisté mis cosas en una mochila grande que tenía guardada. Guardé lo necesario, comida, herramientas, entre ellas una linterna y baterías, la carpa que era lo principal, y una consola pequeña que tenía para jugar. Me despedí de mis padres, y fui a la casa de Juan. Allí, vi a Mario y Roberto, donde me esperaban dentro de la casa. Fue ahí donde alistamos más cosas, como una pequeña heladera donde guardamos unas cervezas, también una radio cargada, y por supuesto, nuestros cigarros y droga que teníamos. Cuando llegamos, tuvimos que escoger un buen lugar para poder quedarnos allí. Felizmente vimos un sitio donde estaba despejado, y además tenía una vista de una cascada. Era perfecto, fue ahí donde nos estacionamos y desempacamos. Media hora después, ya habíamos armado las tiendas, habíamos preparado todo para poder quedarnos allí. Al pasar de las horas, estuvimos divirtiéndonos, poniendo música en alto volumen, bebiendo y jugando a verdad o reto. Ya estaba anocheciendo, y fue ahí donde Roberto nos dio la idea de recorrer por el bosque. Claro que, no nos separaríamos mucho de la tienda, pues obviamente el bosque era inmenso, y podríamos perdernos fácilmente por la cantidad de árboles que habían por allí. Así que decidimos ir con Roberto, sin antes guardar algunas cosas en caso de algún animal que venga a rebuscar nuestra comida. Empezamos a caminar no tan lejos de las tiendas, habían puros árboles, no se veía nada nuevo, por ahí unos cuantos animales como un venado, un pájaro carpintero, y entre otras aves de por ahí. Fue donde Mario se adelantó un poco más, hasta que vio algo de lejos. Había una pequeña cabaña, y estaba abandonada. Cuando nos dirigimos a la entrada, había madera que estaba destruida y junto a mucha tierra adentro, el techo con agujeros, telas de araña, y muchas moscas, acompañadas de un olor horrible. Parecía que la cabaña cada vez se hundía entre la tierra, y no había mucho pasto alrededor. Mario decidió entrar, y quiso quedarse allí un buen rato. Yo solo me quedé en la entrada, pues sentía asco al ver toda esa suciedad allí. Hubiésemos quedado más tiempo, pero ya se hacía oscuro, y el bosque de noche además de dar miedo, no se vería absolutamente nada, y peor aún pues no teníamos las linternas en ese momento. Así que decidimos regresarnos hacia las tiendas antes de que pase algo.
Al llegar a las tiendas, decidimos encender la fogata de una vez, pues aparte de que ya estaba un poco oscuro, había mucho frío y teníamos hambre. La camioneta estaba estacionada un poco lejos que nosotros, pero estaba segura, pues también estaba a vista nuestra. Esa noche cuando ya nos fuimos a dormir, no estaba seguro si fui el único que escuchaba sonidos extraños de lejos. Pues primero, de los 4 yo soy el que más suele desvelarse, pues tengo problemas de insomnio. Y segundo, cuando trataba de despertar a uno de mis amigos, no podía, pues ninguno se despertaba fácilmente. Además que me aterraba salir de mi tienda, y salir afuera en plena oscuridad. Lo peor es que al día siguiente en las mañanas, siempre se me suelen olvidar lo que pasó en el día anterior. Y así fue hasta 2 días después. Recuerdo que al pasar 2 días después de habernos quedado acampando, teníamos problemas, pues se nos acababa la comida, algunas cosas ya se habían echado a perder, no habíamos planeado bien las cosas, pues también el día anterior un oso empezó a rondar cerca de nosotros, pero luego nos escondimos y felizmente se fue. Por lo que decidimos irnos para el día siguiente, pues aún nos quedaba algo de comida en la camioneta. Cuando llegó la noche, estábamos conversando entre nosotros alrededor de la fogata. Fue ahí donde Juan mencionaba algunas cosas paranormales que le pasó cuando era niño. Tanto así que luego Roberto empezó también a contar, pero lo de él fue una pesadilla que tuvo en esos días de acampar. Según Roberto, soñó que estábamos en el bosque, e inesperadamente, los 3 desaparecimos y Roberto empezó a buscarnos desesperadamente, hasta que se perdió en lo profundo del bosque a medianoche, y no sabía dónde ir. Cosa que a Mario también le pasó lo mismo, pero en su caso, soñó que estábamos en un río en el bosque y alguien nos empujó cayendo allí, y la corriente era muy fuerte que al final nos ahogamos. Yo en ese momento decidí parar todo lo que estaban contando, pues debo admitirlo, yo soy muy nervioso en cosas paranormales, pues no tuve buena experiencia en mi infancia, y por eso decido evitar cosas así. En fin, yo decidí pararlos, y dije que mejor vayamos a dormir para llegar temprano a casa, ya que el viaje es muy largo. Por supuesto, sus burlas no podían faltar en ellos cuando les dije todo lo anterior. Pero yo decidí no hacerles caso, así que me metí a mi tienda y me acosté. ¿Qué fue eso? ¿Qué habrá sido ese sonido tan fuerte que viene de lejos? Dije eso en mi mente apenas me desperté. No lo dudé más, agarré mi linterna, y decidí llamar a los demás y preguntarles si habían escuchado ese ruido. Para mi sorpresa vi a Roberto y Juan saliendo de sus tiendas asustados. Pero no habían señales de Mario, pero eso no fue lo peor. Pues al ir a su carpa, no solo no estaba él, sino también habían rasguños en su carpa, y también gotas de sangre que salían de la carpa. Nosotros al ver eso nos asustamos, y decidimos ir a buscarlo. No estaba en la camioneta, ni por el río, tampoco alrededor. Yo estaba un poco asustado, no sabía qué era lo que pasaba, de por qué Mario desapareció así de la nada, pues no escuchamos ni sus pasos, o que fuera atacado por un animal. Pero sí ese ruido fuerte que venía de lejos, como si fuera una explosión. Lo peor es que nuestros celulares ya no tenían batería, por lo que tuvimos que proceder a buscar a Mario por el bosque. Después de varios minutos, logramos llegar a un sitio que ya conocíamos. Pues sí, era la cabaña. Lo que nos sorprendió, es que Mario estaba allí parado, mirando la cabaña. Nosotros lo llamamos, pero cuando nos acercamos, Mario estaba con los ojos cerrados. Pero no solo eso, pues tenía cortes en la piel, incluyendo la sangre que se derramaba por todos sus brazos. Nosotros quisimos llevarlo a las carpas, pues parecía ser que Mario era sonámbulo. Roberto y Juan lo llevaron, mientras que yo solo me quedaba atrás de ellos. Fue ahí donde escuché algo adentro de la cabaña. Cuando volteé, vi que la puerta poco a poco se abría. Rápidamente me asusté y me fui corriendo. Roberto y Juan me preguntaron qué era lo que pasaba, mientras yo les expliqué. Ellos solo dijeron que estaba alucinando, pues seguro tuve una pesadilla o algo por el estilo. Yo solo me quedé callado, pues del miedo no tenía más palabras que decir. De nuevo sonó ese ruido, pero esta vez se escuchó más fuerte. Roberto y Juan también lo escucharon, se asustaron apenas sonó ese estruendo. Pero no era lo único que nos asustaría en ese momento. Pues al pasar de varios minutos, llegamos a las tiendas, y ¿qué vimos? Las carpas destruidas, la fogata destrozada, nuestras cosas tiradas por allí, y no solo eso. Pues los árboles de nuestro alrededor, estaban talados y quemados. No lo dudamos más, escapamos de ahí y nos fuimos a la camioneta. Cuando subimos, notamos que Mario no estaba entre nosotros. Roberto cada vez se desesperaba, mientras que Juan y yo gritábamos el nombre de Mario pero no había señales de él. Juan solo arrancó, pues entre los arbustos sonaba un sonido extraño, como un rugido.
Juan pudo salir, y encontró la carretera. Minutos después, estábamos asustados y al mismo tiempo, preguntándonos sobre qué le habrá pasado a Mario. Tras todo eso, Juan no se percató del camino, y se puso nervioso. Cosa que perdió el control de la camioneta, y nos estrellamos en un árbol. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos vi a Roberto despertándome. Pude levantarme, los dos habíamos sobrevivido, a excepción de Juan. Roberto se llenó de nervios, poco a poco iba calmándolo, pero no iba a ser tan fácil, pues también estaba muy nervioso. Decidimos seguir la carretera a ver si encontrábamos algo que nos ayude o una cabaña donde esté con personas que nos puedan ayudar. Pasaron unos 20 minutos, y seguíamos corriendo, pero ya nos sentíamos agotados, pues no encontrábamos nada. Nuestros celulares no tenían señal, no podíamos llamar a nadie, y peor aún que no teníamos cosas para sobrevivir. Al igual que Roberto, cada vez me sentía exhausto, con miedo y confundido. De pronto, escuchamos que algo venía detrás de nosotros, rápidamente volteamos, y vimos a Mario. Pero estaba sangrado, sucio con tierra. Y lo peor, le faltaba una mano, que al mismo tiempo botaba mucha sangre. Roberto y yo gritamos, y fue donde me mantuve calmado y quise preguntarle qué le pasó. Mario agonizaba, pero aún así se mantenía en pie. Apenas dijo unas palabras, y fue ahí donde escuchamos un rugido fuerte cerca de nosotros. Mario al instante, cayó y pudimos ver que detrás había una criatura sobrehumana que venía en 4 patas viniendo hacia nosotros. Roberto y yo al ver eso también corrimos lo más rápido y con las fuerzas que nos quedaban. Minutos después, pudimos escapar de la criatura y llegamos a un puente extremadamente grande. Fue ahí donde al final volvimos a ver a la criatura, y no tuvimos remedio que saltar al río que estaba abajo del todo, a una altura de un edificio de 6 pisos. La criatura cada vez venía hacia nosotros, pero con éxito, saltamos y caímos al río. La corriente era muy alta, que poco a poco íbamos chocando con varias rocas, pero no fue lo peor, pues no podía ver bien dónde estaba Roberto, gritaba su nombre, y él me contestaba a lo lejos, hasta que ya no lo escuché más, y tuve que luchar con la fuerza de la corriente del río. Pero luego no pude más, y perdí las fuerzas, que luego sentí un gran golpe en la cabeza. Al despertar, pude notar apenas que me encontraba en la orilla del río, vi que habían policías, y varias personas, incluyendo mis padres. Pude escuchar que estaban desesperados, y que me llevarían a un hospital rápidamente. Y así fue, pero cada vez me dolía la cabeza, tenía arañones en las piernas y en los brazos, y también en los pies. Llegué al hospital, me trasladaron rápidamente, pero yo no sabía qué había pasado, y cómo había terminado en ese río. Ni siquiera recordaba quiénes eran mis padres, pero felizmente eso pude recordarlo después. Al pasar del tiempo, regresé a la universidad, recuperé mis clases que había perdido gracias al supuesto accidente que tuve. Me dijeron que Juan había sido encontrado muerto en su camioneta estrellada a un árbol. Los cuerpos de Mario y Roberto no se habían encontrado aún, y es raro, pues no se detectaron en ninguna parte del bosque. Me interrogaron muchas veces, y siempre decía lo mismo, que no recordaba bien qué había pasado, pero extrañamente sentía miedo al hablar del tema. No sabía por qué, pero tampoco detectaron huellas ni nada por el estilo que yo haya acabado con sus vidas. Fue suerte que no me tacharán de culpable, ni sospechoso, pues ya se sabe que fui golpeado con la fuerte mare del río con una roca. En fin, yo aún seguía mi vida, con esa incógnita, pero trataba de superarlo, pero poco a poco, ya que también me dolía el hecho que mis amigos estén muertos. Claro que, luego la verdad salió a la luz. Días después, me dirigía a la biblioteca, pues me habían encargado un trabajo en la universidad, y tenía que sacar información de unos libros, pues era muy efectiva leer y sacar información a través de ahí. En fin, llegué a la biblioteca, y empecé a buscar varios libros con el tema que me dieron para investigar. Fue ahí donde entre algunos libros, pude ver uno que me llamó la atención en ese momento. Se llamaba Relatos y leyendas reales de 1980. En ese momento decidí que me lo llevaría para leer un poco antes de dormir, ya que siempre suelo leer algo, un cómic, un libro con historias y relatos de terror. Así que fui con los libros que tenía para mi exposición. Esa noche, antes de dormir, vi de lejos el libro de las leyendas que decidí traérmelo a mi casa. Empecé a leerlo, vi varias leyendas interesantes e historias del pasado,
todo acerca de la ciudad donde vivo, pero la que me llamó la atención fue de un relato real supuestamente de un bosque donde habita un ser sobrenatural. En resumen, algunos chicos se fueron a un bosque a lo lejos de la ciudad, y no se supo nada de ellos hasta después de 2 años, que vieron sus restos de sus cuerpos tirados en pleno bosque. Creyeron que fueron atacados por un animal, pero un año después otro grupo fue a pasar unas vacaciones allí. Pero este terminó con un chico que en plena madrugada llegó a su casa después de que escapara de allí. El sujeto contó que una criatura apareció y devoró a sus amigos, y el chico pudo escapar con su auto, que luego antes de llegar a la ciudad se quedó sin gasolina. Ninguno le creyó, pues al final tacharon que fueron asesinados por un animal del bosque, ya que cerca de allí habitan osos. Nadie se atreve a decir la verdad, las autoridades no hacen mucho en esos casos extrañamente. No se sabe bien el origen de la criatura, pero tras investigar bien, mayormente las personas que acampaban allí estaban ahí o cerca de una zona donde hacían rituales satánicos, y no solo eso, pues había una cabaña donde habitaba un leñador. La teoría que más ha sido afirmada, es que el leñador tuvo que mudarse de la cabaña, pues cada noche escuchaba que en los rituales estaban invocando a un ser, donde el afectado terminó siendo el mismo leñador, pues siempre escuchaba sonidos extraños, estruendos horribles, y siempre que llegaba a su casa, siempre le pasaba algo, como un accidente, un piso de madera en mal estado, haciendo que se caiga y se fracture la pierna, y entre otras cosas así. No se sabe qué pasó con las personas que hacían esos rituales satánicos, pero se dice que murieron tras invocar la criatura, la cual poco a poco iba comiéndose a los animales, y luego que el leñador se mudó, se dice que empezó a comerse a las personas mismas. Aún no se sabe si en la actualidad la criatura sigue en ese bosque, pero lo que sí es cierto, es que ese ritual satánico aún sigue abierto, y es por eso que la criatura puede seguir viva y rondando por ahí. En ese momento me empezó a doler la cabeza, y pude recordar todo lo que pasó. Me asusté demasiado, que empecé a llorar por lo que pasó, por lo que leí, pues todo lo que había vivido y no recordado era cierto. No era una simple pesadilla donde no podía recordar casi, pues no, todo fue real, y fui una víctima y testigo de haber visto y ser atacado por la criatura. Es obvio que esa noche no dormí lo suficiente, pero eso no detuvo que soñara algo siniestro. Pues soñé que estaba hablando por teléfono con mis amigos, Roberto, Mario y Juan. Y en eso, escucho la voz de la criatura llamándome, y en eso aparecen varias manos del teléfono que me empiezan a asfixiar. Cuando desperté, vi mis manos en mi cuello, me asusté y no pude resistir más que contarles a mis padres. Ellos simplemente me dijeron que había soñado, y que no fue real lo que pasó, y el libro solo es un mito de leyendas típicas de terror. Decidí no contarles a las autoridades, pues como el libro lo decía, en los casos anteriores, las autoridades ignoran todo eso extrañamente. Ahora después de eso, siempre sueño que esa criatura, o mis amigos que murieron allí, me atacan, y siempre despierto con mis manos sujetando un cuchillo de la cocina, depende de que haya soñado, siempre despierto intentando matarme. Como si fuera sonámbulo, poseído, o algo así. Así que aprovecho en este momento que estoy con vida, para advertirles, pues quién sabe que mañana amanezca muerto. Así que si vas a acampar o a visitar un bosque, ve a tu alrededor, uno jamás sabe qué habrán hecho o qué habrán cometido en cualquier lugar que pises. Así que ten cuidado, pues cada vez siento que algo se acerca. Ya quedas advertido.